proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios. Nos alegramos en ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios. Porque tú eres Rey, nunca nos dejarás, tu misericordia es para siempre. Porque tú eres Rey, nunca nos dejarás, tu misericordia es para siempre. Salvación. En ti encuentro seguridad, tú nunca cambias, no fallarás, eres la fuente de salvación. En ti encuentro seguridad, tú nunca cambias, no fallarás, eres la fuente de salvación. Padre, tu hijo soy, rodeado estoy por tu inmenso amor. Eres mi esperanza, eres mi luz, en ti confiaré. Eres mi esperanza, tú eres mi luz, en ti confiaré. Eres mi Dios, mi Padre, seguro estoy en ti. Tú eres mi Dios, mi Padre, no temeré, no temeré. Oh, que se haga en mí tu voluntad, tu hijo soy, tuyo soy, Señor. Que se haga en mí tu voluntad, tu hijo soy, tuyo soy, Señor. Que se haga en mí tu voluntad, tu hijo soy, tuyo soy, Señor. Que se haga en mí
haga en mí tu voluntad, tu hijo soy. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Nos gustaría mucho en esta prédica que dejemos a la palabra de Dios abrirnos el entendimiento por sí sola en cada versículo que leamos. Explicaremos algunos y sé que el Señor nos abrirá los ojos del entendimiento a todos los versículos que leamos. Y nos gustaría también que usted, después de escuchar y ver esta prédica, busque leer estos versículos citados hoy con mayor detenimiento para su meditación y estudio personal. Porque solo por medio de la fe podemos entender el nuevo pacto de Dios con nosotros mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, unidos por la misma fe, dejemos que nuestra fe recibida de parte de Dios Padre para creer en Cristo nos revele, nos dé el entendimiento del nuevo pacto de Dios con todos nosotros, pacto en el que vivimos ahora. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Somos libres de la esclavitud del pecado. Así es. La fe tiene esta convicción. Cristo es la evidencia de Dios que produce esta convicción en nuestra fe. Y solo por medio de la fe podemos entender que somos libres del poder del pecado que nos llevaba a esclavitud y muerte eterna, gracias al nuevo pacto de Dios con toda la humanidad, no solo con el pueblo judío, con toda la humanidad. Pacto confirmado por la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Porque el primer pacto fue el pacto de la ley de Moisés, un pacto entre Dios y los descendientes de Jacob, un pueblo apartado por Dios para él mismo. Un pacto confirmado por la sangre de toros, cabras y becerros. Pero ahora Dios confirmó por el sacrificio de Cristo en su sangre derramada un nuevo pacto
ahora con toda la humanidad, que nos ha hecho libres del poder de la esclavitud del pecado y libres por ende de la muerte eterna. Y solo por la fe podemos entender este nuevo pacto de Dios, porque sin el entendimiento que nos da la fe, quedamos atrapados en los rudimentos del primer pacto, que es en la carne, porque consistía en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, y todas, es decir, ordenanzas externas. El primer pacto de la ley de Dios o ley de Moisés fue un pacto fuera de nuestro cuerpo, un pacto que no afectaba nuestro interior. Sin el entendimiento que nos da la fe, quedaríamos siguiendo a Cristo desde lo externo, no desde nuestro espíritu, y terminaríamos tratando de agradarlo a Él, a Dios, a través de ceremonias y ordenanzas del antiguo pacto de la ley de Moisés. Esto es lo que ocurriría. Sin el entendimiento que nos da la fe, quedaríamos haciendo pactos, ceremonias y ordenanzas del antiguo pacto de la ley de Moisés para santificarnos a nosotros mismos, sin entender que estas cosas no pueden purificarnos porque son externas. Sin el entendimiento de la fe, quedaríamos tratando nosotros de purificarnos a nosotros mismos y de buscar la santidad a nosotros mismos como si fuera una responsabilidad nuestra. Sin embargo, Dios asumió la responsabilidad de nuestra santidad y nos santificó en Cristo por medio de la fe. Y esto es parte del nuevo pacto. Y sin el entendimiento que nos da la fe sobre este nuevo pacto, el pacto que Dios hizo a través de Cristo, estaríamos nosotros tratando de agradar a Dios a través del Antiguo Testamento. Estaríamos tratando entonces de vivir conforme a las ordenanzas que le dieron al pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros somos un nuevo pueblo para Dios. Mas por la fe podemos entender que el nuevo pacto de Dios, confirmado por la sangre derramada por Cristo, es un pacto en el Espíritu. No en la carne, no en lo externo, es un pacto en el Espíritu. El nuevo pacto de Dios es a lo externo e interno de nuestro ser. Abarca nuestro cuerpo, carne, nuestra alma y nuestro espíritu. O sea que me afecta en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? El primer pacto en realidad solo afectaba la carne, lo externo. Pero ahora el nuevo pacto es un pacto que afecta mi espíritu, afecta mi alma. Un pacto que sí puede purificarme desde adentro. El antiguo pacto solo podía purificarnos en lo externo, en el cuerpo. Y solo mediante la fe podemos entender este nuevo pacto de Dios con todos nosotros. Solo mediante la fe lo podemos entender. Dice en la epístola a los Hebreos capítulo 10 desde el verso 1 lo siguiente: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. ¿Estamos entendiendo lo que dice? Nunca podían limpiar por completo a quienes venían a adorar. O sea que no podían limpiarlos en el interior, donde estaba en realidad el problema, donde estaba la necesidad de cambio. Verso 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia.
pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él, Cristo, perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Qué hermoso, mi querido hermano. Usted y yo somos ya santos por medio de Cristo, y Él es quien nos perfecciona para hacernos completamente santos. Así que como Él nos hace santos, Él es el que nos puede perfeccionar para seguir creciendo y manteniendo esa santidad. No tú y yo. No está en nuestras fuerzas poder hacer eso. Solo podemos ayudarnos teniendo fe en Cristo. Y esta fe nos la dio Dios. Así que en todo dependemos de Dios. Verso 15. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, oiga, de que el sacrificio de Cristo fue completo y para siempre a favor nuestro. Pues dice, verso 16, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Qué hermoso. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Mi amado hermano, y esta es la belleza de este nuevo pacto, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. No tienes, mi querido hermano, no tienes que hacer nada físico que te dañe, que te lastime, que haga que tengas que esforzarte mucho, que sea un sacrificio, ya sea de golpe o haciéndote daño o pasando hambre o en una larga caminata de un extremo a otro, de una región. No, nada, mi querido hermano, podrá ya ayudarte a ser perdonado, a ser agradable a Dios, a ser aceptado. Ya eres agradable a Dios, porque ya eres aceptado en el Señor, porque ya el Señor te perdonó para siempre. Cristo fue el que hizo el sacrificio correcto, el sacrificio que sí fue suficiente por ti y por mí. Por eso ahora ya no nos queda hacer ningún otro sacrificio, solo nos queda confiar, tener fe en Cristo Jesús, en que Él nos redimió de todo pecado, de toda maldad, y nos reconcilió con Dios Padre. Y esta es la certeza del nuevo pacto de Dios con nosotros, que ya no es necesario que tengamos que hacer sacrificio alguno para recibir este perdón total y permanentemente de nuestros pecados y para tener vida eterna. Somos salvos por fe. Así es, tú y yo somos salvos por fe. En la epístola a los Efesios, capítulo 2, desde el verso 8 al 12, Pablo expresa en síntesis el beneficio del nuevo pacto por tener fe en Jesucristo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Por qué nos salvó? Por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creímos en Cristo. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Qué hermosa. Como yo no me canso de leer esta línea en este versículo, en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Voy a leerlo de nuevo. Verso 10. Pues somos la obra maestra de Dios. ¿Quiénes? Tú y yo, mi querido hermano. La iglesia de Cristo, la nueva criatura, la novia de Cristo. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Sigo en el versículo. Él, Dios Padre, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Porque nacimos de nuevo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y en otras versiones dice de que antes de que naciéramos, Dios preparó obras de fe, buenas acciones para que nosotros anduviésemos, viviéramos en ellas, las lleváramos a cabo. Así es, mi querido hermano. ¡Qué hermoso!
Oiga, nosotros somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús para que vivamos, para que hagamos las buenas acciones, las buenas obras, las cosas buenas que Dios preparó para nosotros tiempo atrás, antes de que nosotros naciéramos, antes de que el mundo existiera. Todo está listo ya. Solo necesitamos creer. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga salvos, que nos haga santos o que nos haga aceptos o agradables al Señor. Cristo hizo todo eso por ti y por mí. Esta es la esencia de este nuevo pacto. Si usted ha llegado hasta aquí en este video, mi querido hermano, se lo agradezco mucho. Sé que este no es un tema que levanta gran interés en muchos de los miembros de la Iglesia del Señor. Y yo lo entiendo y no los condeno por eso, ¿no? Porque no sea un tema muy agradable para algunos. Y tampoco condeno si usted hasta aquí quiso oír o si ya se fue y no llegó a esta parte de esta prédica. Porque yo sé que este es un tema árido para entender. Sin embargo, gracias a la palabra de Dios, la Biblia, que es el alimento de nuestra fe, podemos entender la verdad de este nuevo pacto y así poder vivir en la plenitud de la buena noticia que es el Evangelio de Cristo. Y eso es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted y yo entendamos el nuevo pacto y sepamos vivir de acuerdo a este nuevo pacto. Satanás, en cambio, no quiere que usted y yo entendamos el nuevo pacto. A él le conviene que nosotros vivamos atrapados en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque nosotros terminaríamos igual que el pueblo israelita, que no pudieron nunca cumplir a cabalidad ese pacto. Si decide quedarse conmigo, le invito a conocer 3 verdades de este nuevo pacto de Dios en nosotros, la Iglesia de Cristo. Hoy hablaremos de la primera verdad solamente y el domingo hablaremos de las siguientes 2 verdades del nuevo pacto de Dios. Primero, un nuevo pacto que incluye también a los no judíos, las ovejas que eran de otro redil. Leamos en el Evangelio según Juan en el capítulo 10 de los versos 14 al 16 lo siguiente. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, escuche lo que Jesús está diciendo porque es Jesús el que habla. Verso 16. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Nosotros somos esas ovejas de otro redil. Así es. Bueno, pastor, pero ¿de qué redil usted se refiere? ¿Usted está hablando de cuál redil? ¿De cuál redil está hablando usted? Y quiero, pastor, que usted sepa que el pastor Ángel me está discipulando, pastor. El pastor Ángel me está discipulando. Yo también me estoy reuniendo con él y él me oye. Él me oye. Él es un poco más suave que usted, porque usted es medio tough. Pero él me está discipulando. Bueno, hace muy bien, mi querido hermano. El pastor Ángel es un buen discipulador, es un tremendo hombre de Dios. Así que me estás preguntando ¿de cuál redil? Del redil del mundo sin Cristo. del redil de la gente que no cree en Dios, de los incrédulos, de todas las naciones, de todo pueblo, de todo linaje, de toda lengua. De ese redil le estaba hablando Jesucristo. Y ahora, recuerda, mira lo que dice ahí. Y ahora habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¡Aleluya! Más claro no puede estar. Está hablando de ti, de mí, mi querido hermano, de nosotros, los no judíos, porque aquí él estaba hablando en el verso 14 y en el 15, le estaba hablando a los judíos, pero en el 16 les dijo a ellos, oigan, yo tengo ovejas que están en otro redil y también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor y ese pastor es Cristo. ¡Aleluya!
Y yo le doy gloria a Dios Padre, que nos ha escogido para que nosotros podamos oír la voz de Cristo, porque hemos podido escuchar su voz y hemos venido aquí a seguirle. Mi querido hermano, por eso es importante predicar el evangelio, por eso es importante hablar del amor de Cristo, hablar de este nuevo pacto, hablar de este evangelio. No de que le estés hablando de la ley de Moisés, ni les estés enseñando de guardar días, de comer ciertos alimentos, de no hacer, de vestirse de tal manera, de no bailar pegado. Mi hermano, el Espíritu Santo es el que sabe qué es lo que hay que prohibirle a cada cosa. Él es el que sabe qué es lo que no nos conviene. ¿Ok? A cada uno de nosotros, Él sabe que no nos conviene. Así es que déjele ese trabajo al Espíritu Santo. El trabajo suyo y mío es presentar a Cristo. ¿Por qué? Porque cada vez que estemos presentando a Cristo, ahí está la voz del pastor de las ovejas. Cristo mismo hablando, el Espíritu Santo por nuestra boca. Recuerda que te he dicho que nuestra boca es la bocina de Dios. Y entonces Él está hablando por nuestras bocas. Y los escogidos, los que fueron llamados antes de que el mundo existiera para creer en Cristo, necesitan oír la voz de su Señor, la voz del pastor, y venir al redil de las ovejas de Cristo, la iglesia del Señor. Así que, mi querido hermano, tú estás aquí porque escuchaste la voz de Cristo. Eres oveja del Señor. Y mire lo que le dijo Jesús a los israelitas de aquella época. Vayamos a Lucas capítulo 13, verso 24. Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Tremenda advertencia le hacen ellos. Y te voy a decir algo ahora, mi querido amigo, si no conoces a Cristo. Esta advertencia ya es también para ti. Empezó cuando fue dicha para el pueblo israelita de aquel entonces, pero hoy en día esta palabra también es para ti. Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Verso 28. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac. Mira lo que le está diciendo ahora sí enteramente al pueblo israelita en ese momento, hace 2000 años cuando él habló esto. Mira lo que él estaba diciendo. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. ¿Y con quiénes van a estar ahí juntos? Con todos los profetas, con a Jacob, Isaac y Abraham. ¿Qué te parece, mi querido hermano? ¿Qué le parece esta palabra? ¿Y quiénes son toda esa gente que vendrá de todas partes del mundo? Del oriente, del occidente, del norte y del sur. Tú y yo. Tú y yo. Oiga, ahí no se conocía América, pero allá estaba incluida América. No se conocía Herrera, ni Los Santos, ni Veraguas, ni Chiriquí, ni Colón, ni Bocas del Toro, ni Coclé, ni Panamá Oeste, ni Panamá Este, ni Panamá Norte, ni Darién, ni ninguna de las comarcas. No se conocían nada a ninguno de nosotros en ese tiempo, pero ya estábamos incluidos. ¡Aleluya! El pueblo Naso, el pueblo Navebuglé, el pueblo Guna, los Teribes. Oiga, y todos aquellos que se me están olvidando los nombres ahora, perdónenme, pero estábamos incluidos todos allí también. Así es, de todas partes del mundo. ¿A qué? A ocupar los lugares que ellos, los israelitas, iban a dejar libres. Así es que Él les hace esa advertencia porque nosotros habíamos sido ya escogidos para ser parte del reino de Dios. ¡Aleluya! Oiga, qué hermosa verdad. Solo por la fe podemos entender que fuimos llamados para ser un nuevo pueblo para Dios, gracias a su nuevo pacto con la humanidad. Solo por la fe podemos entender eso, solo por la fe podemos alegrarnos por esto y solo en la fe entendemos el impacto que tiene esto para nosotros. Y entonces lo que necesitamos es que el Espíritu nos guíe en nuestras vidas para vivir y caminar conforme a esta salvación que tan grande y preciosa que ya tenemos. Mi querido hermano, sigamos en Efesios ahora capítulo 2 desde el verso 11. No olviden, y aquí nos habla a nosotros,
no olviden que ustedes, los gentiles, los no judíos, antes estaban excluidos. Oiga, nosotros no formamos parte de la historia de las promesas de Dios, ni del pueblo de Dios siquiera. Ay, ay, ay. Sigo leyendo. Sigue hablando de nosotros. Eran llamados, ¿quiénes? Nosotros, los que no somos judíos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Wow, vieron que el pacto, el primer pacto, el Antiguo Testamento, ese pacto de la ley no afectaba lo interior, solo afectaba lo externo. Santo, el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que tiene fe para entender, que entienda la palabra de Dios. Verso 12, en esos tiempos, sigue hablando de nosotros, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. A eso es el mundo que yo me refiero. El mundo sin Cristo es el mundo sin Dios y sin esperanza. Y nosotros formábamos parte de ese mundo. Verso 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. ¡Aleluya! Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Mi amado hermano, no por tus sacrificios personales, no porque tú estés esforzándote en algo o te pongas a rezar 1000 veces una oración, nada de eso te acerca a Dios. Hemos sido acercados a Dios por medio de la sangre de Cristo. Verso 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. ¿Quién nos trajo la paz? Cristo. Él unió a judíos y a gentiles, a nosotros, los no judíos, en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaban. O sea que el sacrificio del cuerpo de Cristo fue el que derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Por qué? Porque tanto los judíos como nosotros tenemos igualmente este cuerpo pecaminoso. Vivimos atrapados en este cuerpo que está vendido al pecado desde la caída de Adán. Oiga, mi querido hermano, así que cuando Cristo presentó un cuerpo como el que nosotros tenemos, pero sin pecado, proveniente de una vida perfecta que tuvo Cristo, entonces ese cuerpo perfecto que presentó Cristo, con el que vivió aquí en la tierra, en sacrificio por tus pecados y mis pecados y del pueblo judío, Dios derribó el muro de hostilidad que separaba a ambos pueblos, a los judíos y a nosotros, los gentiles, los no judíos. Verso 15, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanza. Oiga, y el domingo vamos a hablar un poquito más de esto, porque ya nosotros en el nuevo pacto no tenemos que cumplir la ley de Moisés. Aleluya, ninguna de sus mandamientos y ordenanzas. Sigo acá. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Oiga, un pueblo nuevo en Dios. Verso 16, Cristo reconcilió a ambos grupos, judíos y no judíos, con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Miren, tú y yo ahora, con todo judío que crea en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Somos ahora un solo cuerpo. Eso es lo que está hablando Pablo aquí en el 16. Verso 17. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. ¡Aleluya! Verso 20. Juntos, los judíos creyentes en Cristo y nosotros, los gentiles no judíos creyentes en Cristo, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo.
Sí, Señor, claro que sí, aleluya. Verso 21, estamos cuidadosamente unidos en Él, en Cristo, y vamos formando un templo santo para el Señor. Oiga, todos los creyentes en Cristo en el mundo, los que ya vivieron y murieron, y nosotros los que estamos vivos, y si Cristo no ha venido, los que nacerán y creerán en Él, todos juntos vamos formando este templo, un templo santo para el Señor, unidos cuidadosamente en Él. Verso 22, por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Y por eso es que tú y yo somos la casa de Dios. Mi amado hermano, somos las ovejas del otro redil y en Cristo ya eres parte del pueblo santo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Somos la morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Tú y yo por eso somos la casa de Dios. Somos su casa. Aleluya. Sí, Señor. Qué alegría, mi querido hermano. Nosotros ahora... nosotros que éramos ovejas fuera del redil del pueblo de Dios, que en ese momento solo eran los judíos, hemos venido por medio de Cristo a ser reconciliados con Dios y ahora somos parte del redil de la casa de Dios, somos su casa, somos juntos el templo santo de Dios, la morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Oiga, qué mejor noticia que esta. Usted debería vivir contento todos los días. No importa que te amenacen de lo que te estén amenazando. No importa que ya no te quieran hablar. No importa que te quieran sacar de la familia. No importa que te quieran sacar del trabajo. No importa que el banco te esté llamando por las cuentas. No importa pues que nos hayamos equivocado. Y bueno pues y haya gente que está disgustada con nosotros. No importa, mi querido hermano, que el gobierno diga que la cosa se va a poner peor. Y que estén ahora diciendo que la gente que sufría de alergia quizás no le sirva o no debe ponerse esta vacuna. Mi querido hermano, a pesar de todas estas cosas deberíamos estar felices y alegres porque ahora somos el templo viviente de Dios. El Dios viviente ahora vive en un templo viviente. Nosotros, aleluya, los que éramos de otro pueblo, ovejas de otro redil, ahora somos parte del redil de Dios, somos ovejas de Dios, somos la casa de Dios, somos su pueblo, somos miembros de su familia. Deberíamos estar contentos con eso, mi querido hermano, y verás de que todos los demás problemas, oiga, vamos a entender que tienen solución en Dios. Pastor, mire, está muy bonito todo, muy bonito, lo estoy entendiendo, muy bonito, pero ¿de qué me sirve esto ahora, pues? A esto ahora de que yo estoy entendiendo de que, bueno, pues yo vengo a ser ahora del redil de Dios, pues yo soy oveja del Señor, pues Cristo es mi pastor, ahora yo soy miembro de la familia del Señor, y ahora yo pues soy cuidadosamente unido, mira que estoy entendiendo, cuidadosamente unido pues con todos mis hermanos, los que han vivido y los que están vivos y los que estén por nacer, formamos cuidadosamente unidos por Cristo, somos ese templo, estamos siendo formados como ese templo de Dios. Estoy entendiendo, ¿verdad? Sí, estás entendiendo, mi hermano, estás entendiendo. Muy bueno, pastor, pero entonces, ¿eso de qué me sirve? ¿De qué me sirve eso con los problemas de la vida diaria? ¿Acaso esto me sirve para solucionar los problemas que tengo con mi familia? Mi querido hermano, claro que sí. Claro que esta verdad te sirve. Porque si eres miembro del cuerpo de Cristo, si eres miembro ahora de la familia de Dios, para ti hay esperanza siempre. Siempre hay esperanza. Tu familia no va a estar disgustada contigo por siempre. Es más, tú no vas a estar por siempre sin entender las razones de ellos. Tú no vas a estar por siempre, mi querido hermano, enemistado o enojado con miembros de tu familia. No vas a estar por siempre enemistado y enojado con amigos tuyos. Mi querido hermano, oiga, los que somos miembros de la familia de Dios, nosotros somos lo más importante en esta tierra. Mire, si para el Señor son importantes las aves del cielo, los animales, que Él siempre se asegura de que tengan comida, oiga, qué más importantes somos ahora nosotros que venimos a ser constituidos como miembros de la familia de Dios, hijos del Altísimo. Mi querido hermano, piense un momento usted como papá, los que son papá, los que son mamá, piense un instante, si su hijo tiene un problema,
Si su hijo o su hija llegan, vamos a pensar que usted se disgustó con su hijo o su hija. Usted tiene un tiempito que se hablan así con distancia y con palabras así ásperas. Y de pronto viene ese hijo o esa hija y dice, mamá, o dice, papá, tengo un problema. Mira que están buscándome por algo que yo no hice, que me están acusando falsamente unos vecinos y necesito $2,000 para un abogado que me va a defender, porque si no en 24 horas voy a estar detenida, voy a estar detenido. Quiero que sepa, mi hermano, que si usted tiene $5,000 en el banco, vamos a pensar que usted tenga $2,020 en el banco y ese hijo o esa hija necesitaba $2,000, ¿sabe qué va a hacer usted? ¡Claro! Usted se queda, si 5,000 se quedó con 3,000 y si tenía 2,020 se quedó con $20 en el banco. Usted le dio los $2,000. Eso es lo que ocurre ahora. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. ¿Sabe quién es nuestro papá? El que dijo que se hiciera la luz, mi brother, y se hizo una antorcha tan fuerte como el sol. Una antorcha, porque el sol es... ¿Tú has visto las antorchas? Bueno, el sol es lo mismo, una antorcha. Lo único que la antorcha de Dios dura, qué sé yo, dice que le faltan 15,000 millones de años para que se apague. El que tiene el poder para que por su palabra ocurra, se construya, suceda, se forme algo tan impresionante como el sol, es tu papá ahora. Deja de tener miedo. Deja de estar diciendo, pobre de mí, nadie me quiere, todos me rechazan, yo que no sé qué. No, hombre, mi querido hermano, si hay problemas en tu familia, acércate al Señor. Esa es la ventaja que tenemos ahora, los que entendemos el nuevo pacto. ¿Qué entendemos, mi querido hermano? Primero que todo, de que nosotros no somos igual al resto de la gente de este mundo. Si la gente en este mundo anda peleando entre familias, usted y yo no somos ya como ellos, ni nos comportamos como ellos. Mire, le voy a decir algo que pasa en este mundo. En el nuevo pacto de Dios, ahora nosotros vivimos según el diseño de Dios, no según el diseño de las familias en el mundo. Mire, déjeme explicarle algo. Una de las cosas que yo he visto que más daño le hacen a Latinoamérica, al latinoamericano, porque no se ve mucho en los europeos, pero los latinoamericanos crían a sus hijos para que vivan con ellos. Primero, el papá y la mamá no se acuerdan de que ellos se fueron de su casa y a veces se fueron peleados con ese papá y esa mamá que quería tenerlo, y bueno, pero ellos sí se fueron. Entonces ahora tienen 4 hijos y quieren que esos hijos se queden con su esposa y esposo a vivir como en una comuna, decía el pastor Ángel estos días, en una aldea. Mi brother, ese no es el diseño de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos el nuevo pacto, nos damos cuenta de que nosotros vivimos ahora en una nueva verdad. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por eso es importante que leas la Biblia, que te reúnas ahora, los que pueden ir a una iglesia o los que todavía están reuniéndose a través de Zoom o viendo las prédicas por YouTube, que te reúnas con tu iglesia y escuche la palabra de Dios y leas la Biblia para que conozcas quién es Dios, la voluntad de Dios, el diseño de Dios, para que tú ahora vivas de acuerdo a ese diseño. Porque le voy a decir algo, si ha habido una época en esta tierra donde un ser humano que crea en Dios pueda vivir conforme al diseño de Dios, es en esta época. Porque ni en la época de la ley que tenían pues todo este acceso a Dios, estaba Dios que descendía en la nube en el lugar santísimo ahí en la tienda, en el tabernáculo de Moisés, y después descendía en el templo de Salomón o después en el templo de Zorobabel. Oiga, mi querido hermano, porque en el templo ahí en el de la Hermosa sí ya no descendía, porque en los días de Ezequiel, en los días en que Ezequiel estaba vivo, la gloria de Dios se levantó del lugar santísimo y se fue para siempre, no ha vuelto a estar, porque de hecho no está ni tampoco ahora el templo, pero había un templo en los días de Jesús que le decían el templo de la Hermosa, y ya la gloria de Dios no estaba ahí en el lugar santísimo. Sin embargo, en los días en que estaba la gloria de Dios, mira, ni siquiera en ese tiempo se podía vivir en el diseño de Dios como hoy en día sí se puede, mi querido hermano. Solo necesitamos conocer cuál es ese diseño, conocer cuál es esa voluntad, conocer cuál es este pacto en el que vives, un pacto de fe, un pacto de amor, un pacto de esperanza, un pacto de paciencia para con todos.
Así que si hay problemas en tu familia, hay que repasar también en qué diseño viven, si están viviendo en el diseño del mundo o si están en ese diseño del mundo sin Dios, sin Cristo, o si ustedes están viviendo en el diseño de Dios. Si están viviendo en el diseño de Dios, entonces hay que repasar entonces las emociones, las palabras que se están diciendo, quién es el que tiene la cabeza en esa casa, me explico, hay que repasar todo eso. Mi querido hermano, porque el problema de que los padres vivan con los hijos es que entonces los papás van a querer seguir siendo la cabeza de los hijos. Y eso no es así. Porque tu hijo se tiene que ir de tu casa para que él como varón sea la nueva cabeza de ese nuevo hogar. Y tu hija sale de tu casa, de la cobertura de su papá. Vamos a pensar que el papá vivía con ella, con su mamá. La cobertura es el papá. Lo siento, mi hermano, así es Dios. ¿Vale? La cobertura del esposo es, de la esposa, perdón, la cobertura de la esposa es el esposo. Entonces, si estás viviendo en la cobertura, me explico, de tu papá como hija, cuando sales de ahí, porque te casas, ahora estás bajo la cobertura de tu esposo. Yo le pido al Señor que sea un hombre de Dios, que sea un hombre de Cristo, un nuevo nacido, para que entonces la cabeza de tu esposo sea Cristo. Así Cristo es la cabeza de tu esposo y tu esposo sea tu cabeza, mi querida hermana, que te estás recién casando o que ya te casaste hace poco. O que si tienes muchos años casada, habla con tu esposo y pregúntale a él si realmente, mi amor, ¿es Cristo tu cabeza? Entonces, mire usted, si hay conflicto en tu casa, entre tu familia, oiga, ¿de qué me sirve el nuevo pacto? Me ayuda a entender el diseño de Dios y a poder ver en qué pacto estoy viviendo, si en el pacto del mundo o en el pacto de Dios. Mire, mi hermano, la gente que no ha nacido de nuevo, la gente que no sabe en qué pacto vive, no puede discernir estas cosas. Por eso es importante que aprendamos a discernir el pacto nuevo en el que vivimos para vivir en ese pacto, porque cuando entiendo en qué pacto vivo, el Espíritu Santo me habla entonces en ese lenguaje y yo voy viendo lo que no es del pacto en el que vivo y que tengo que ir dejando a un lado y entonces reaprender en Cristo el diseño de Dios para poder vivir de acuerdo a Dios. Claro, en el nuevo pacto se sigue manteniendo todo lo importante de la ley, como amar a Dios, como amar y honrar a tu padre, etc. Así es que todas estas cosas las necesitamos tener presentes. En el momento en que pensamos, oh, tengo problemas en la familia, ¿de qué me ayuda el nuevo pacto? Te ayudan estas cosas y en mucho más. Ok, pastor, está bien, está bueno, me gusta la cosa, me gusta, pero por ejemplo, para entender más, este nuevo pacto, ¿de qué me sirve? ¿Me sirve para pagar las deudas que me ha ocasionado esta pandemia? ¿Me sirve para curarme de una enfermedad? ¿Me sirve para tener fe, para ser sano? ¿Este nuevo pacto me ayuda en eso? Claro que sí, mi hermano. En el antiguo pacto, mire, mi hermano, en el antiguo pacto, a menos que hubiese un profeta de la talla de Elías o de Eliseo, nadie podía sanarte de una enfermedad. Pero hoy en día en el nuevo pacto, esa sanidad está dada para nosotros, su iglesia. Solo necesitamos tener fe. Es más, en este nuevo pacto dice que al que cree le seguirán las señales. ¿Cuáles señales? Bueno, dice, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en nuevos idiomas, tomarán serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Oiga, mi querido hermano, eso no estaba en el antiguo pacto de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Eso es exclusivo del nuevo pacto en el que vives. Claro que te va a servir entender este nuevo pacto. Y en las deudas, mire mi querido hermano, le vuelvo a repetir, las deudas son en su mayoría producto de malas decisiones, de vivir teniendo cosas que no podemos comprar y las estamos comprando endeudándonos con las tarjetas de crédito o comprando casas y autos más allá de lo que nuestro presupuesto realmente nos permitía, so pretexto de que teníamos fe, mi querido hermano. Así que hay deudas que son que como la pandemia, pues que eso es algo que no teníamos antes y que en muchos casos como en el mío la pandemia nos ha puesto deudas porque un familiar se enfermó y tuviste que endeudarte para poder pagar los gastos médicos. Son cosas que se pueden entender, pero de todas ellas nos ha librado el Señor. Mi amado hermano, solo cuando nosotros entendemos el nuevo pacto en el que vivimos podemos tener la confianza de que nosotros tenemos ya la victoria en todas estas cosas.
y de que no nos debemos afanar por qué comeremos ni qué vestiremos, porque el que busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás le será dado por añadidura. Y cuando aceptaste seguir la voz de Cristo, acercarte al Señor, porque Él te llamó primeramente y Él fue el que se acercó a ti y ahora crees en Cristo, significa que tú buscas el reino de Dios y su justicia. La justicia del reino de Dios, el reino mismo de Dios que es Cristo, ya está en ti. Así que todo lo demás, lo que necesitamos para salir adelante, es añadidura. Se nos va a añadir en el momento adecuado. Pídele al Señor que te ayude a salir de deuda y que te ayude a entender cómo nos metimos en ellas y nos ayude a no volver a caer en ellas y vivir de acuerdo a lo que el presupuesto nos permite. Como dice un refrán panameño, arroparme hasta donde la manta me permite. Sí, mi querido hermano, claro que te ayuda a entender el nuevo pacto en todo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque ahora tú y yo somos las ovejas del otro redil y en Cristo ahora venimos a ser parte del redil de Dios y tú y yo ahora somos parte del pueblo santo de Dios. Aleluya. Somos miembros de la familia de Dios. Somos la morada donde Dios vive mediante su espíritu. Tú y yo somos la casa de Dios. Somos su casa. Mi querido hermano. Qué gozo en el corazón este nuevo pacto. Ya no teníamos que hacer nada. Mire, si hubiéramos sido judíos, sabíamos que había un muro que nos separaba ante Dios y era el pecado, era no cumplir la ley. Y nosotros que no éramos judíos no sabíamos ni siquiera que estábamos separados de Dios. Y al acercarnos de Dios venimos a descubrir que el Señor ya nos ha llamado y nos ha cuidadosamente unidos a Cristo para ser la morada de su Espíritu. Somos la casa de Dios. ¡Oh, mi hermano! Esto es lo mejor que nos ha podido pasar. Ten fe, ten ánimo. Ya no vives en un pacto que exige que hagas cosas para poder estar paz y salvo, para poder tener esperanza en salir de deuda o esperanza de vida eterna. No, mi querido hermano, ahora vives en un pacto donde ya tienes el perdón de pecados y la vida eterna es segura ya para el que cree, para el nuevo nacido. Aleluya. ¿Qué hemos visto hoy? Que el nuevo pacto de Dios incluye también a los no judíos, las ovejas que eran de otro redil, para que también sean miembros de la familia de Dios. Es mi deseo que tú y yo vivamos de acuerdo al nuevo pacto. Así es. En esta tierra todo el mundo quiere, o muchísimo quisieran tener la nacionalidad norteamericana. Eso es como que el gobierno norteamericano decidiera que todo el que va a ir a vivir allá, inmediatamente al entrar ya sea ciudadano norteamericano y que usted no sepa eso. Así es vivir en el nuevo pacto sin saber qué es el nuevo pacto. Mi querido hermano, ya usted tiene la nacionalidad de la mejor ciudad del mundo, la Nueva Jerusalén. Descenderá pronto cuando el Hijo de Dios venga a reinar en esta tierra. Venga primero a levantar a su iglesia y después a sentarse en el trono de David por siempre. Mi amado hermano, vivamos de acuerdo a esa nacionalidad. Vive en paz, no hay condenación para ti, hay amor, hay resolución de problemas, hay vida eterna, porque tenemos ya vida en abundancia, porque ese es nuestro llamado, el llamado para vivir vida y tenerla en abundancia. Nosotros, los que éramos de otro redil, ovejas que ni siquiera conocían a este pastor, fuimos llamados acá a venir a ser parte del pueblo de Dios. Padre celestial, yo te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que tú te reveles, Padre, cada día más en esta verdad de este nuevo pacto mediante Cristo en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor Jesús. Ayúdanos a salir de toda esclavitud de la ley y de toda esclavitud del pecado
entendiendo que ahora vivimos en un pacto nuevo por medio de la sangre de Cristo que lo confirmó, un pacto que nos ha dado toda la libertad sobre la esclavitud del pecado, que nos ha hecho libre de la muerte eterna, que nos ha hecho libre de la maldición por no cumplir la ley de Moisés, que nos ha hecho libre de la tiranía de este cuerpo ya no nos gobierna, y que nos ha hecho una persona nueva. Nos permite que usted nos vaya en esa santificación en la que vivimos mediante usted, Señor, mediante su trato, mediante su amor, mediante su transformación. Padre, cada día se dé esa santificación, ese proceso de ser santo se completa en nosotros, mi Señor, hasta que usted venga o nos llame a dormir y esperar la voz suya el día de la resurrección. Sí, Padre, revélanos, Señor, en qué pacto vivimos ahora, para que tu libertad sea completa en nosotros. Y yo te pido, Padre, que esta fe que nos has dado nos alumbre los ojos del entendimiento, para que podamos ver que el Señor ya en Cristo nos bendijo y nos guardó, que Jehová en Cristo ya hizo resplandecer su rostro sobre nosotros, que en Cristo la misericordia del Señor ya nos alcanzó, y que en Cristo, en la resurrección de la muerte de Cristo, el Señor alzó su rostro sobre nosotros, porque en Cristo nos regaló su paz, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivamos, andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto bueno en toda obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro Salvador Jesucristo y de nuestro poderoso Dios. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Gracias. Así es, mi querido hermano. El domingo veremos la segunda parte de esta prédica. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.